Bueno, pues esta sintonía nos avisa que está con nosotros el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, y a todos los oyentes, por supuesto. Bueno, nosotros estamos de enhorabuena porque termina un mes de mayo que ha sido, pues bueno, el reencuentro en muchas cuestiones con la tradición, con los actos públicos en la calle y por otro, pues también por supuesto con lo que es en sí déjame ponerme la mascarilla también yo, pues la tradición, como digo, y la fiesta, ¿no? Por eso, desde ese punto de vista, Juan Manuel, estamos hablando de situaciones que vienen en parte hasta ya bien, ¿no? Con lo que hemos venido de atrás, ¿no? Hombre, yo creo que, y bueno, y el ejemplo lo tienes en la explosión que ha supuesto toda esta reincorporación a los actos, ¿verdad? De una forma paulatina, obviamente, debido al virus, pero que si te fijas, la gente está respondiendo de una manera muy importante, cuando yo pensaba que esta sequía que hemos pasado de 2 años lo que iba a traer era el desánimo y el abandono de muchos de esos agentes sociales que organizan esas fiestas precisamente. Yo creo que Realejo se debe sentir satisfecho haciendo saldo de lo que ha supuesto este mes de mayo, su mes principal en cuanto a fiestas, aunque están diseminadas por todo el año. Y nada, ahora lo que queda es esperar a julio con Nuestra Señora del Carmen, que también es un referente a nivel insular para toda la isla, y que son unas fiestas que también hacen florecer al Realejo, ¿verdad? Bueno, y nosotros que estamos contentos también porque escuchábamos a Milcar decir que también la fiesta de San Juan y el Baño de las Cabras se va a llevar a cabo en Puerto de la Cruz. Una vez que entramos en la época estival, que ya prácticamente, bueno, ahora ya dejan los niños incluso el colegio y empezamos pues con una sucesión de fiestas por todos nuestros pueblos y barrios y que de alguna manera eso va a potenciar que la gente salga también de ese ostracismo en el que estuvo y de esa sequía mental también, porque no se relacionaba, estuvimos confinados, y esto, quieras que no, nos ha hecho ver también la importancia que tiene toda esta actividad y sobre todo el relacionarnos con los demás, el ser sociables, porque también es verdad que estamos en una sociedad que nos está llevando a un individualismo y a encerrarnos con las nuevas tecnologías y demás, y nos está dando una idea de lo importante que es interactuar con los demás y poder. Hoy sí me permites, Isidro, sí. Vamos a hacer un impasse, igual que lo hace Realejo ahora hasta julio, aunque siguen celebrándose fiestas también por todos los barrios. Y vamos a hablar un poquito de arquitectura, porque el otro día me comentaba Fran Álvarez, precisamente que estaba un poco alarmado por la situación que tiene una pieza arquitectónica emblemática en el Puerto de la Cruz, que se encuentra en la zona de Lomonieves. Lomonieves, bueno, tú sí me imagino que lo ubicas porque tú tenías familia en Las Cabezas, es muy cercano a la parte de Las Cabezas, de los hornos de cal, lindando con el polígono El Tejar, y estamos hablando de ese famoso templete, de lo que se llamó en una época por un apellido de uno de sus ocupantes, el Risco Luna, es una especie de promontorio volcánico sobre el que se construyó un templete que en la actualidad me imagino que debido también a las reformas que se le hicieron o en la época en la que fue construido, pues tiene un aspecto un poco neoclasicista. Lo localizamos para que la gente se haga... Sí, bueno, para que la gente se haga una idea, la rotonda que existe justo en el distribuidor de tráfico de Las Cabezas, lo que pasa es que está oculto porque también, si bien estuvo en una época en un sitio destacado, quizás sea más visible de la parte de abajo, de la zona bueno, tampoco porque está la Cruz del Pino y hay una serie de edificios de viviendas sociales que tienen un porte bastante alto y entonces lo ocultan, pero está muy cerca de donde estaba el vivero municipal, que precisamente yo creo que aprovecharon parte porque eso se acondicionó como una especie de jardín en el que esos primeros turistas, bueno, nos tenemos que remontar nada menos que a casi al siglo XVIII, en que un ciudadano portugués que recaló por el Puerto de la Cruz, Caballero Sarmiento, construyó un pequeño hotel para que tú veas los antecedentes turísticos de la ciudad, ¿no? Que estamos hablando del siglo XVIII y que en esa época obviamente era un turismo de salud, ¿no? La gente venía sobre todo por el clima. Sí, el primer turismo que vino. Huyendo incluso de esos fríos europeos, y entonces
ante enfermedades como la tuberculosis, como otras que no tenían una cura, pues obviamente este era un sitio ideal y paradisíaco para también dar una solución de salud. Y esto fue, como ya te digo, un caballero que portugués. Nosotros tenemos una influencia portuguesa muy grande, incluso a veces mayor que la castellana después de la conquista, y tú lo sabes, y tenemos de hecho en nuestro vocabulario, tenemos una serie de vocablos que son eminentemente portugueses. Pues este señor creó ese primer hotel que luego iría evolucionando. Estamos hablando casi de 3 siglos atrás, ¿no? Y después ya sería ocupado por otros señores, los Reswan de Orea, y que llevaron el nombre del sitio Luna porque precisamente una de sus señoras, uno de los apellidos, aparte de Orea, era Luna. Entonces era una especie de promontorio volcánico, como todo, bueno, como Monte Miseria. Todo eso es producto probablemente del volcán de la montaña de la Horca. Y ahí se creó una especie de templete donde esos turistas que nos visitaban, aparte de partir y juegos de mesa y demás, pues a las 5 se tomaban su hora del té con sus galletas y con sus, tú imaginas, ¿no? Aquellas crujientes galletas inglesas y tal. Y crearon todo y yo creo que es el otro día lo hablaba con Fran, es todo un referente en cuanto a ese inicio del turismo, ¿verdad? Y la importancia de la ciudad turística desde el siglo XVIII y desde que viene incluso el tema de la ilustración y demás. Es de alguna manera un vestigio que queda ahí. Es una lástima porque está en una situación de conservación muy deplorable. Está deplorable. Porque las columnas se han erosionado. Hay que decir que es un templete, tiene forma octogonal, con sus cornisas y demás, tiene unos arcos de medio punto en cada una de las caras del polígono, y desgraciadamente las columnas están ya construidas en ladrillo y después revestido, y desgraciadamente las columnas están ya sufriendo un deterioro importante y de erosión por la parte de sus bases, lo cual va a poner en grave riesgo la situación de este emblema arquitectónico, de que yo lo definiría como un emblema del turismo, ¿verdad? En el Eso, y sobre todo de la primigenia. Y fíjense ustedes lo que está diciendo Juan Manuel, es decir, de los primeros retazos del turismo a nivel mundial. Casi nada. El templete no lo hizo el señor portugués, lo hizo luego la familia. Pero hace alusión a eso. Y yo pienso que es más reciente, ¿no? Más del siglo XIX. Pero date cuenta tú que esto es un referente. La lástima es que está en manos privadas, y aquella zona está ahora, lo que eran unos bellos jardines para partir, y como te decía, esos primeros turistas, ahora se ha convertido en un erial que está abandonado y que un poco también está agobiado y oculto por la presión urbanística, porque aquello ya prácticamente es parte del centro de la ciudad también, porque está un poco desplazado de lo que es el casco antiguo de protección. Entonces sería importante que la gente tomara conciencia de este monumento, porque yo lo califico de monumento, porque ya te digo, es toda una referencia a esos primeros hoteles, y que de alguna manera, en este caso el Cabildo Insular, que es el responsable de patrimonio, yo creo que ese es un elemento. ¿Se puede acceder, Juanma? No te he preguntado. Sí, bueno, hay unos muros y es un poco angosto, pero si entras abajo, desde la calle Cruz Roja, hay unas escalinatas que van a salir arriba. ¿De dónde está la Cruz Roja, dices? No, la calle Cruz Roja es donde estaba la antigua Guardia Civil, la que vale, sí. ¿sabes? Donde ahora pertenecen las monjas concesionistas. Cierto, sí. Pues, pero claro, es un sitio muy... Y después, si la quieres ver directamente, desde la calle Canino se puede observar perfectamente, o desde Lomo Nieves, subiendo por Nieves Ravelo. Lo que pasa que, ya te digo, está un poco agobiado por todas esas edificaciones de una volumetría muy alta. Y la pregunta del millón, ¿de quién depende esa conservación? Claro, el problema que tiene aquí la administración pública, es que está en manos privadas. La administración pública competente para, de alguna manera, requerir a ese titular, que claro, habría que ver también en qué situación está esa propiedad, porque tú sabes lo que pasa, después esto pasan a herederos, los herederos no llegan a un acuerdo, y eso queda ahí abandonado y en la desidia. Entonces yo pienso que en estos casos sí el Cabildo, tanto que exige a los particulares para la conservación de su patrimonio,
debiera de estar listo y hacer algún tipo de requerimiento o algún tipo de intervención de urgencia para evitar que ese elemento arquitectónico, que es un referente del puerto, yo pienso que incluso, fíjate tú, ha figurado en algunos carteles de las fiestas, dibujado, y yo recuerdo algunos programas que hacían referencia al templete con otros elementos como el Peñón del Fraile y demás, y que son elementos visuales que son representativos del Puerto de la Cruz y que no se deben de perder, y que, ya te digo, estas estructuras no avisan. De repente, ya me lo contaba Fran el otro día, y él me lo contaba con preocupación esto, ¿no? Una conversación así que tuvimos, y me comentaba que es una verdadera lástima. Y yo pienso que ahí el Cabildo sí debe de estar al quite e intentar movilizar, y si no intentar hacer una ejecución. Yo comprendo también que estamos en tiempos de crisis, que el tema de... Pero, hombre, hay que velar también por nuestro patrimonio y por lo que hemos heredado. Yo creo que es un referente importante como para que lo dejemos perder, Bueno, como tantas cosas que se han perdido en el Yo recuerdo en su día, mira, hablando en el programa de los sábados, hace muchos años, en Despertar Canario fin de semana, una de las cosas que planteamos, y yo recuerdo que planteé, porque cuando eso, lógicamente, uno estaba en el organigrama del Cabildo como profesor adscrito al Centro Social del Cabildo, y una de las cosas que dije fue, oiga, tienen que crear el Cabildo, especialmente, que es uno de los que tiene más competencias en ese tipo de cuestiones de patrimonio, junto con el Gobierno de Canarias, obviamente, lo que tiene que hacer es plantearse el estar vigilante. Es decir, lo que no puedes dejar es dejar el monumento que caiga, que tú dices, no, que se va a caer Yo recuerdo que había un drago que estaba en muy malas condiciones en Tacoronte y que esperaron hasta última hora cuando ya no tenía solución. Entonces, claro, ahí en ese momento lo denunciamos, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que, oye, son cosas emblemáticas, como puede ser el mismo, Peñón, con su digamos, también templete allí, y después, pues muchas más cuestiones que son propias del día a día, que tú las has visto siempre ahí, una palmera emblemática, una construcción, un torreón, como puede ser el de Ventoso, o puede ser, por ejemplo, Castillo, San Felipe, ¿no? Un programa aquí con Melchor, sí, referente a los miradores. Como se echa de menos también a Melchor, un saludo de aquí. Con el tema y él te hizo las distintas tipologías. Cierto, bueno, pues fue muy bueno. Hay un montón de miradores de esos, tipo cuna. Están en manos particulares, ¿no? Que están destrozándose. Están cayéndose a pedazos los balaustres. Eso pasa, por ejemplo, con el casino de Luis Lavaji, que está precisamente en Familia Betancur y Molina, para que los oyentes se ubiquen mejor, en la antigua avenida Generalísimo. Esa casa se encuentra en venta por parte de sus herederos. Fue una casa que construyó Luis Lavaji. Luis Lavaji fue también un gran hacedor de la arquitectura en el Puerto de la Cruz, porque, bueno, tú sabes que era un caballero genovés que era armador de barcos, y tuvo un duelo con otro, imagínate la época romántica esa. Resultó que mató al contrincante y se tuvo que venir a Tenerife huyendo, y allá dejó a su familia. Pues aquí empezó viviendo, para que los jóvenes nos ubiquen, en lo que hoy llaman ahora ha cambiado de nombre, la Mansión, que es un bar de copas, que es una casa que está en la calle Iriarte, muy cercana a los hermanos de la Cruz Blanca. Ahí fue su primer lugar de asentamiento. Después construyó la edificación del edificio que ocupa hoy el Hospital de las Monjas Concesionistas, que es una residencia geriátrica para señoras. Sí. Después también rehabilitó y reconstruyó, porque no era una casa sobrada como la vemos ahora, lo que eran los Hernández Hermanos, la casa donde nació el alcalde del Puerto de la Cruz, Álvarez Rixo. Y por último hizo también esta casa, que era una casa para ir a jugar y a hacer fiestas nocturnas y demás. Sí. E incluso todavía, si se fijan los oyentes en la arquitectura, aparte que estaba rodeada de una finca muy importante, unos terrenos, porque la casa estaba exenta, no estaba metida en la trama urbana como hoy en día, era a las afueras del Puerto de la Cruz. Pues la dedicó a hacer fiestas, porque hay que decir la verdad también, cuando vino al Puerto de la Cruz y dejó la familia atrás, se hizo un poquito más casquivano aquí. Y es todo un referente. Después el hijo sería el que incluso urbanizaría la parte esa del Peñón del Fraile, porque después el hijo vino, una vez que el padre ya empezó en su declive y falleció, a hacerse cargo de las propiedades, y hubo un cierto pleito también. Y entonces el Peñón del Fraile precisamente se lo debemos a él, porque aquello era una roca en la que se subía Fray Juan de Jesús, pero no estaba así como lo vemos configurado hoy, con ese templete y con esa cruz. Entonces
son cuestiones que, como tú bien dices, estamos dejando perder. Y ya te digo, el tema de los miradores es alarmante porque bueno, hace un tiempo, creo que fue en la época de doña Lola Padrón como alcaldesa, se hizo una campaña de fachadas que lo que se hizo fue embellecer, porque las casas estaban en un estado... Bueno, date cuenta tú, por ejemplo, la heredad de los Hernández Hermanos, por ejemplo, entre las que se encuentra la casa esa donde nació Álvarez Rizo y que modificó Luis Lavalle, o la reconstruyó y hizo un inmueble de mayor entidad. Date cuenta tú que desde que los Hernández Hermanos se desaparecieron como empresa, eso ha quedado en un absoluto estado de abandono, todas esas propiedades, porque no ha habido un acuerdo entre la heredad. Y es una verdadera lástima porque todo ese patrimonio se está perdiendo. Es que a eso es donde yo voy, porque yo he visto reportajes a nivel nacional, incluso internacional. Me sumerjo en el internet y veo reportajes documentales en inglés sobre lugares y sitios de la Tierra en donde se está haciendo un trabajo tremendo, Juan Manuel, por hablar primero que nada con los propietarios, ayudarle a los propietarios. Ellos están haciendo uso fruto de lo que es en sí ese, pero muchos de esos edificios después pasarán tarde o temprano a... De hecho, incluso se venden después posteriormente, como ha sucedido, por ejemplo, con el teatro cine, que era en cierta manera el cine La Perdoma, y ahora es un auditorio reconvertido, ¿no? Entonces, de igual manera, ese tipo de cuestiones. Ahora mismo estamos hablando de una casa que es la Casa Roja, en el Sausal, que también estos días, Mariano Pérez, el alcalde, conjuntamente con el Cabildo y demás, la van a poner a disposición también para temas relacionados con la cultura y, bueno, pues no sé, estamos hablando de que ese patrimonio tenemos que conservarlo y tiene que haber ahí, tiene que hilarse fino con todas las administraciones. No, pero mira, ocurre una cosa, y esto lo voy a denunciar porque yo es que no lo soporto. Ocurre una cosa, mira, con los particulares, aquella familia que tenga, yo creo que es una desgracia de tener un bien patrimonial, se es súper estricto a la hora de pedir licencias de obra, a la hora de afrontar el mantenimiento de ese inmueble. Te están mirando con lupa y créeme, las sanciones son sustanciales. Bueno, existe en ese aspecto un rigor brutal con lo que es la iniciativa privada. Pero después resulta que ve uno que patrimonio que muchas veces pasa incluso a la custodia de las administraciones, y en este caso el Cabildo, bueno, ¿y qué te voy a decir yo de lo que ya está fuera de los enclaves que están catalogados como cascos de protección y demás? En el Puerto de la Cruz, por ejemplo, el tema de las casas victorianas es gravísimo. El tema de la Casa del Robado se perdió absolutamente, que es la casa que se encuentra cerca del Hospital Belví, no por la parte de arriba, que era la casa de la Viuda Machado, sino la otra de abajo. Después está esa casa, por ejemplo, de la Viuda Machado, que es el Risco de Oro, que está en una situación, bueno, está incluso ocupada por ocupas y están destrozando incluso un patrimonio mueble que tiene dentro. Para esto no existe ninguna medida correctora y cuando llega la administración lo que dice, no, eso está en manos de particulares, ahí no podemos hacer nada. Hombre, al que sí responde, que tiene un patrimonio y que está a cargo de, si bien que lo laceran cuando comete alguna irregularidad, sí. Pero en este caso, es decir, ahí se queda eso abandonado y gracias a Dios que después, como bien tú dices, pues hay que reconocerlo también, emprendedurías de intentar recuperar valores patrimoniales que estaban abandonados durante décadas y que se han destrozado. Un caso en el puerto, que todo no va a ser negativo, es la casona de San Antonio, que la gente conoce por el nombre de estos señores que eran oculistas, la que fue del regidor de la isla, que tenía la capilla de San Antonio y toda la historia. Ahora, gracias a Dios, ahí incluso hubo una escuela taller que medio se destrozó también porque se retiró la teja vieja y se hicieron una serie de barbaridades que desde el punto patrimonial no se pueden hacer. Pero ahora, gracias a Dios, estoy viendo que incluso la están recuperando con un corredor que tenían los señores para acceder a la capilla y verlo desde un palco que se había eliminado por parte del constructor cuando llegó al acuerdo urbanístico con el ayuntamiento. En el caso, por ejemplo, de Realejo tenemos la Corguerana, que está en un estado deplorable y que es un inmueble. Han hecho varios planes y bueno, todavía no han terminado de arrancar. Pero... Y eso es lo que uno... La de Wolfgang Kuller también. Claro, eso es lo que a uno le da pena, porque a veces parece que prevalece más el interés especulativo urbanístico
que la conservación de ese patrimonio. De hecho, se han cometido verdaderos atentados con nocturnidad y alevosía. Bueno, yo recuerdo para intentar, porque sí. esa que tú me hablas, por ejemplo, del tema del Centro de Estudio de los Primates, esa se derrulló con nocturnidad y alevosía. Sí, no, sí. Entonces, vamos a ser un poquito objetivos. Yo espero también, mira, ahora mucha de la clase política está siendo relevada por las nuevas generaciones. Y ahora, por ejemplo, me ha llegado noticia que en el Cabildo está Emilio, que este chico de Punta Brava, y está en la sesión de patrimonio. Yo espero que estos chicos también se pongan las pilas con todo este tema del patrimonio que tenemos y las cosas empiecen un poco a funcionar. Yo me alegro mucho, por ejemplo, de que, se esté ejecutando ya o se hayan interesado por la capilla Cruz Verde que se estaba cayendo la techumbre y que ya salió en las redes, se vio a la concejal de servicios, al señor alcalde y a responsables de la capilla, ya poniendo interés en recuperar esa capilla de Cruz Verde que era un referente para el puerto, un referente patrimonial que representaba una de las capillas de cruz más importantes, porque encima importados de Cuba se trajeron unos jarrones, se trajeron las famosas flores hechas con escamas de pescado, que después don Federico Ríos las restauró y aprendió y enseñó a otro, a Felipe, y también hay una cruz particular en la calle Enriquetal que se hace con escamas de pescado gracias a eso, y yo me alegro de eso, pero tenemos que estar más. Yo entiendo también que estamos saliendo de unas crisis brutales y que la cultura y el patrimonio pasan un segundo. No hay una cosa más triste que estar en una ciudad turística donde viene gente y además de las flamantes instalaciones que puedan tener desde el punto de vista turístico, de las zonas de costa, bien arregladas y demás, pero ver tú un monumento abandonado, un jardín olvidado, un templete como ese, y tú dices, qué pena. ¿Y tú sabes por qué es eso, Isidro? Porque lo que no se conoce no se ama. Claro, es que ese es el problema. Por eso nosotros llevamos desde hace un montón de tiempo con estos apartados, Juanma, te lo agradezco muchísimo, porque mucha gente joven... alguien me dijo en su vida, no, eso es un programa para viejos, recuerdo, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando comenzamos, ¿no? Y hoy en día hay un montón de gente que ahora no es vieja, pero es adulta. Son hombres y mujeres que nos escucharon cuando éramos mucho más pequeños y ahora valoran mucho más su tierra y sus cosas. Y los oyes hablar de cómo tienen que defender pues el monumento, la playa. Hoy incluso el periódico Diario de Avisos sacaba un especial donde se habla acerca de las playas paradisíacas de Tenerife y de ellas 4 hay en el norte. 4. Imagínense, 4 en el norte. 2 en Los Realejos, 1 en el Puerto de la Cruz, 1 en la Orotava. Desgraciadamente no hablamos más luego que de lo negativo. ¿Te das cuenta? Claro, porque ese es el problema. Y del sur no dicen nada. No, claro. Entonces, estamos hablando de que en realidad la gente, eso después también lo comentamos todos los viernes cuando hablamos, ¿verdad? Los viernes en este espacio, lo hablamos el pasado viernes y lo seguiremos hablando. Es decir, la importancia que tiene el patrimonio natural, que ahora con el avance del plan del rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide tiene un dolor de cabeza a todo el mundo, que eso habrá que aclararlo de cómo es, pero bueno, son otros temas, Juanma. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Bueno. Ya la semana que viene a ver si tenemos ocasión también de saludar también a Francisco Álvarez Abrante, que también fue homenajeado este pasado fin de semana con respecto a esa entrega de esa consideración por parte de la agrupación folclórica Asociación Cultural Liga de la Perdoma en ese acto entrañable. Y bueno, pues ojalá que entre unos y otros, que no solamente es la técnica y el saber hacer, sino también el cariño, ¿no? Esto hay que ponerle mucho sentimiento porque es lo que nos quedará de cara al futuro. Isidro, la única alternativa que nos queda a un turismo de masas caduco ya, porque ya hay otros destinos que nos pueden hacer la competencia, es precisamente la gestión de ese patrimonio tanto natural como artístico, como cultural y etnográfico, para poder ser un destino que sea sugerente y que llame la atención. Bueno, y que nos rompa un poco esa globalización que nos están imponiendo. Bueno, pues de eso tendremos que seguir hablando, entre otras cosas, cuando ya por fin se aclare precisamente cómo va a ser ese plan rector de uso y gestión,
porque hay cosas que no se entienden, como el 040, partiendo desde la playa del Socorro hasta el pico del Teide, pues puede ser, pues bueno, quizás una de las cosas que junto con otras modalidades deportivas no se puedan llevar a cabo, y sin embargo puedes recibir miles, cientos de miles de turistas en el teleférico al año. Son cosas que no se entienden, y por lo tanto estaremos muy cerca de todo ello, porque ese también es patrimonio de todos, igual que el hecho de disfrutar de un parque nacional del Teide abierto y demás. Hacemos ese hincapié, Juanma, y seguimos la semana que viene, ¿te parece? De acuerdo, y el viernes en la tertulia de turismo. Sí, seguimos, y ahora ya sin ninguna interrupción porque ya estoy jubilado. Venga, muchas gracias. Venga, saludos.